naturaleza para el bienestar. Bienvenido y bienvenida a una nueva cápsula de entrevistas Natural, Arte y Naturaleza para el Bienestar. Soy Constanza Cabello, el nombre del equipo Natural financiado por el Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Raimundo Rosa Estuardo, diseñador gráfico, artista autodidacta y arteterapeuta de la Universidad de Chile, y también integrante del equipo de talleres Natural. Bienvenido como parte del equipo Natural. Quisiéramos hacerte unas preguntas, conversar un poco sobre arte, bienestar y naturaleza. Bienvenido, Ray. Hola Constanza, ¿qué tal? Saludarte a ti y bueno, a la gente que nos va a escuchar. Y nada, agradecido también de la invitación que me hacen. Así que aquí estamos para conversar un poquito. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Hoy es un día muy frío, así que estamos todos abrigaditos compartiendo un café, un mate. Y nada, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre cómo ve la sociedad el arte hoy en día? ¿Cuál es el rol que juega el arte en nuestra vida diaria? Y sobre todo, ¿cómo ve cuál es el rol que juega el arte en nuestro bienestar? Y sobre todo, ¿cómo esta percepción de la sociedad sobre el arte en su vida ha sido afectada por la pandemia? Ya, mira, primero que nada, a mí me gustaría hacer una pequeña distinción de una palabra que yo encuentro que a veces la gente como que la ve un poco, un poco exclusiva, ¿no? Digamos que es la palabra arte. A mí me gusta usar más la palabra creatividad. Creo que la palabra creatividad es mucho más cercana a todos. Creo que todos nos consideramos de alguna forma creativos. Por lo tanto, si bien aquí hablaremos un poco de arte, eh, quiero también como que se entienda eso, ¿no? De que eh, quizás la sociedad actual yo considero que ha cruzado un poco la barrera de que el arte es una disciplina para solo unos elegidos, ¿no? Como era un poco antes, donde solamente aquellos que tenían ciertas técnicas podían ejercer el arte. Entonces, el hecho de haber roto estos paradigmas antiguos y también el mismo acceso a herramientas, ya sea análogas o también muchas digitales que existen hoy en día, que son herramientas muy creativas y fáciles de usar, creo que se ha democratizado el arte, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya dicho eso, yo creo que también, a ver, es sumamente comprobado de que realizar cualquier actividad creativa que nos guste, por supuesto, nos genera un beneficio a nivel de salud mental. Sin duda, sin duda. Eh, y es súper interesante lo que planteas, porque al final como que la pandemia encontró en el arte un recurso eh, como de poder lidiar con todas las emociones, con todos los sentimientos y con todo aquello que se desencadena producto de la pandemia y de estos encierros que nos dan. Entonces, en esa línea, como, ¿qué beneficios como tú pudiste pesquisar o fuiste encontrando, sobre todo en este periodo de pandemia? eh, ¿Qué aportes nos da el arte y sobre todo, cómo el arte se empieza a proponer como un dispositivo terapéutico? Y ahí me anclo de esta premisa para preguntarte cómo la arte terapia también se inserta en esto del bienestar. ¿Por qué arte terapia y no actividades artísticas como aisladas? Claro, mira, primero que nada, de lo que me preguntas, yo creo que la pandemia por condiciones de encierro, de estar como un poco más con nosotros mismos y no tanto en grupo, esto nos llevó a ser más introspectivos, porque no podíamos compartir tanto tiempo con otros y yo creo que eso nos hizo ser más conscientes de las elecciones que, que realmente nos hacen felices, ¿no? O sea, yo creo que el estar encerrados en casa nos hizo de alguna forma ir descubriendo diferentes actividades creativas que nos otorgan un bienestar
tanto para la salud mental o quizás también para el mismo estado físico de la persona, y usando incluso elementos que antes no considerábamos elementos de arte, ¿no? Yo creo que el de usar cosas que estén en la casa, incluso yo diría que hasta el mismo cocinar, creo que es una forma creativa de expresarnos y que a mucha gente le sirve para de alguna forma hacer, entre comillas, una terapia, ¿no? Personal. Eh, Después, yo creo que como digo antes, todos somos creativos. Desde niños yo creo que mostramos de una forma natural una tendencia a expresarnos a través del juego, ¿no? La arteterapia va muy ligada de la mano del juego expresivo y ni, sin prejuicios ni hacia uno mismo ni hacia el otro. Entonces, eso es lo bonito que tiene la arteterapia, de que no importa mucho el qué dirán. Entonces, yo creo que este juego natural que se da en la infancia, a medida que se va creciendo, yo creo que la misma educación que es más tradicional, como también otras responsabilidades que vamos tomando a medida que crecemos, nos van desligando un poco de esa práctica más libre. Entonces, yo creo que no es para nada un descubrimiento decir que el baile, la pintura, la música son actividades o disciplinas que otorgan felicidad a la gente. Entonces yo creo que la misma persona en pandemia ha vuelto a encontrarse con este tipo de actividades que hacía desde niño y que ahora le parece a lo mejor un descubrimiento, pero que yo creo que deberían ser de estar siempre ahí presentes porque siempre nos van a sacar una sonrisa. Eh, y en cuanto a la diferencia fundamental entre arteterapia y talleres de arte, yo creo que la diferencia fundamental es que la primera, la arteterapia, toma el proceso por encima del resultado. Es un poco lo que estaba diciendo antes, que lo estético no es tan importante. Aquí no existe lo bueno ni lo malo. Importa más bien lo que se siente durante el proceso de creación y lo que experimenta la persona mientras realiza alguna obra, sea cual sea, y en ese proceso la persona se va descubriendo a sí mismo y también a su entorno. Entonces ahí viene un poquito como este análisis o esta reflexión que el arteterapeuta va guiando, pero que en el fondo la misma persona lo hace. Es un poco como un autoconocimiento. Interesante, interesante, dado que efectivamente como el arte se ha posicionado como bien mencionamos y conversamos hace poco, se ha posicionado como un elemento y fueron muchas actividades las que se promocionaron, sobre todo a través de estos medios virtuales, de promover el que las personas hicieran actividades artísticas como método de, de decantar un poco las emociones, pero sin duda que este aporte que tiene la visión de la arteterapia te invita a crear, a perder como, a hacer como una cebolla, ir sacando poco a poco como las telitas hasta autoconocernos, un proceso y que al final el arte se transforma en una herramienta de autoconocimiento. Yo creo que eso es muy interesante porque, como bien dice, a veces no es solo una actividad, sino que el proceso puede involucrar varios talleres y pueden ser muy largos. Por lo tanto, son hartos los aportes que tiene este paradigma. Y, Claro. y mirando también desde el foco de la arteterapia, ¿cómo la arteterapia podría ser o qué aportes, qué beneficios podría traer para dos de los grupos más vulnerables que se identificaron durante el proceso de la pandemia, que tiene que ver con los adultos mayores y con los niños, que efectivamente son dos grupos vulnerables durante la pandemia, pero también se profundizan con los efectos de la pandemia, efectos en distintas dimensiones, se profundizan las vulnerabilidades que arrastran estos grupos. Entonces, ¿cómo la arteterapia podría trabajar con estos grupos particularmente? A ver, he tenido experiencia en arteterapia con niños y adultos mayores y la verdad que yo creo que
los une es que, como todos los humanos, somos seres sociales. Yo creo que nos gusta estar en grupo, a pesar de que a veces nos gusta estar también solos, un poco más como con nosotros mismos, también creo que es importante el trabajo en equipo, ¿no? Porque aquí, cuando se trabaja en equipo, sobre todo quizás en los adultos mayores, que tienen un poco más de conciencia de lo que se está haciendo, porque los niños lo ven un poco más como un juego, eh, los usuarios terminan espejándose entre ellos mismos, se terminan reconociendo con el otro, con el par, que a veces ni siquiera se conocen y tienen historias en común, se vinculan entre ellos. Entonces, yo creo que es interesante, por lo menos en el caso de los adultos mayores, eh, el hacer arte terapia e incluso también hacer talleres artísticos. Yo creo que todo lo que sea creativo y todo lo que tenga que ver con el uso de la imaginación es indispensable para la salud mental porque incluso nos llena un espacio que a veces es de ocio y que en el caso de los adultos mayores a veces ellos no tienen mucho tiempo, o sea, tienen mucho tiempo quizás libre. Entonces, creo que el instalar ciertos talleres de arteterapia o de arte es súper enriquecedor para ellos porque les hace también descubrir habilidades que a lo mejor no sabían que tenían. Entonces, esto también puede pasar de un hobby a algo que a lo mejor terminan hasta, no sé, teniendo una remuneración por tejer o por, no sé, por hacer alguna otra cosa, pero el punto es que sí, que los adultos mayores, en mi experiencia, trabajan mucho la memoria, los recuerdos de cuando ellos eran incluso niños o más jóvenes. Y esto yo creo que es súper importante para ellos porque también se van reconociendo como seres útiles o seres que tuvieron una historia interesante para poder contarle a otras generaciones. Y en el caso de los niños, yo creo que los niños es quizás más fácil el hecho de que son más dados a la creatividad por lo general, pero también hay temas que a veces están ahí de fondo que también se pueden trabajar desde la arteterapia con un diagnóstico previo, ¿no? O sea, generalmente cuando se trabaja con arteterapia se hace un diagnóstico del grupo o de la persona individual para saber qué temas trabajar, ya sea individual o grupales, y desde ahí se van trabajando, dependiendo de las sesiones que se programen, los temas que les son importantes para ellos. Entonces yo creo que en ambas poblaciones eh, es súper valioso tener talleres de arteterapia porque les sirve a cada una de las poblaciones para lidiar con diferentes temas que les conciernen, ¿no? Sin duda, yo creo que el arte, la arteterapia, actividades de naturaleza, pueden permitir esto que bien mencionabas, que es legitimar a ambos públicos que efectivamente han sido invisibilizados o son pocas las actividades que de repente te permiten abordar, sobre todo en temas de salud mental. Y pensando en esta línea, en el último tiempo se ha relevado la importancia de invertir en la salud mental, en el desarrollar programas, invertir recursos y trabajar de una u otra manera, de forma cotidiana, rutinaria, aspectos de la salud mental a nivel de comunidad y sobre todo en estos públicos objetivos que estábamos conversando. Entonces, una de las formas que se ha pensado es potenciar el tema del abordaje de la salud mental a nivel comunitario, desde los COSAM, desde los CEFAM, y desde tu experiencia como arte terapeuta o desde lo que te gustaría, ¿cómo ves la factibilidad o la viabilidad de insertar programas o líneas de abordaje desde la arteterapia en
programas de salud comunitaria para el bienestar de distintos públicos también. Claro, mira, la verdad que no estoy tan familiarizado con cómo son los procesos para poder presentar algún proyecto o postular algún fondo, pero siento que si bien lo veo como no tan fácil, porque yo como arteterapeuta tampoco he conseguido tantos proyectos que busquen arteterapeutas como tales. eh, sí, por lo menos, no sé, el proyecto Natural, creo que desde que me fue presentado me gustó porque mezcla algo que tiene que ver mucho con lo innato del ser humano, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo antes, la creatividad y la naturaleza o el contacto con la naturaleza. Yo creo que a través de iniciativas como estas, quizás que sean más innovadoras, se puede ir eh, promoviendo la salud mental, se puede ir promoviendo la arteterapia como una disciplina que sea más reconocida por más gente y que se entiendan los beneficios que esta trae, que yo creo que son más que comprobados, que, que la arteterapia como tal es una disciplina que incluso usa elementos de la psicología, entonces no es solamente hacer como talleres de arte, sino que viene con un trasfondo un poco más científico o más académico, por así decirlo, donde se usan muchas premisas psicológicas de diferentes corrientes y que eh, usándolo como a través del arte eh, se establece una terapia mucho menos invasiva que la terapia normal o la terapia tradicional, por decir así, que es la terapia del diálogo, ¿no? Que es cuando la persona te pregunta algo y tú devuelves una respuesta. En la arteterapia la diferencia y lo bonito que para mí resulta que tiene como una gran diferencia con ese tipo de terapia es que es una terapia triangular, que está el paciente, el arteterapeuta y está la obra en el medio. Entonces, al final la obra es la que va hablando, no va hablando el paciente o el usuario, por así decirlo, sino que a través de la obra van saliendo cosas que el mismo usuario que lo va haciendo va entendiendo y va descubriendo. Entonces yo creo que es una terapia muy, muy suave porque también tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con el juego. Entonces, al estar tan cerca del arte y de la creatividad, termina siendo una terapia poco invasiva, pero con bastantes resultados positivos para trabajar diferentes temas de salud mental que hoy en día sabemos que, bueno, existen y se han, ¿cómo se llama? Se han aumentado con un poco el caso de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, no sé, trabajar en este caso también en grupo. Yo creo que es buena esa idea de trabajar en grupo e incluso de diferentes disciplinas que no solo sean arteterapia para poder insertarse en algunos centros de salud mental y bueno, y promover el beneficio que trae tanto la arteterapia como el contacto con la naturaleza en el caso de Natural. Sí, bueno, a partir de la experiencia natural, este lema de arte y naturaleza para nuestro bienestar o para promover el bienestar, yo creo que si uno analiza históricamente, las formas de abordaje del bienestar o la salud mental invitan sin duda a deconstruir y a proponer nuevas líneas de abordaje y a mi simple opinión, yo encuentro que la arteterapia es un- es una disciplina que tiene una cabida tremenda frente a las necesidades que se están diagnosticando hoy en día y sin duda que puede ser un complemento tremendo para las formas de terapia tradicional y más allá de la salud mental, como trabajar en estos centros de salud mental, sino que también yo creo que puede ser un aporte para trabajar desde la salud comunitaria, para fortalecer tejido, para promover envejecimiento activo, para promover a lo mejor apoyo y recreación en los niños, para
desarrollar habilidades, herramientas a través del trabajo colectivo. Yo encuentro que es, y a partir de esto que tú citabas, de la experiencia natural que hemos trabajado, ha sido muy lindo los pocos, en las pocas instancias de intervención que llevamos, cómo ha tenido un impacto positivo, cómo los niños y los adultos mayores de una u otra manera se encuentran en estos procesos, se encuentran, se autoconocen, exploran sus emociones y las verbalizan. Y también encuentran en ese proceso y en este proceso grupal, como bien mencionaba, respuesta, contención, comunicación, compartir. Yo creo que la experiencia de Naturar ha promovido eso, el reconectarnos. Y creo que ese punto de la arteterapia ha sido un tremendo aporte, un gran descubrimiento para mí que soy o trabajo en la educación ambiental. Por lo tanto, yo creo que sin duda que sería un, un gran aporte el llegar a instalar la arteterapia como una disciplina que pudiera trabajar en estos espacios. Bueno, Claro. Ray, ha sido un tremendo espacio de conversación. Y nada, siempre en estas cápsulas y en esta entrevista nos gusta cerrar con unas reflexiones, con invitaciones, eh, y nos gustaría que de una u otra manera pudieras enviarle un mensaje a toda esta gente que nos escucha, que nos siguen en Naturar, eh, para que de una u otra manera se despojen de los miedos, de los prejuicios de que hay que ser artista para hacer arte o para buscar o explorar el arte y cómo también este arte puede en nuestro día a día mejorar nuestro bienestar, mejorar nuestra comunicación interna con otro y también con el entorno. Claro, sí, o sea, como dije al principio, yo creo que siempre mi mensaje, yo soy artista autodidacta, entonces mi proceso también fue muy propio, digamos, de empezar yo a creer en mí mismo, haciendo algo que a mí me gustaba y que me daba beneficios de alguna forma. No sabía cuáles eran, pero eh, sí sentía que me hacía muy bien pintar, dibujar, expresarme, aunque el resultado estético fuera algo raro o aunque fuera algo no como clásico o un buen dibujo, como dice la gente a veces que no sabe dibujar. Aquí lo que a mí me gustaría promover es que las personas, que todo el público que nos esté escuchando tenga confianza en sí mismo y que se atreva. O sea, no hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo, o sea, puede existir, pero tratemos de enfrentarlos y vencerlos, porque eso si nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo a bailar o no le gusta bailar porque le da vergüenza, porque no sabe hacer el paso que hace un bailarín profesional, pero bueno, al final es como digo, cada uno se expresa como quiere y toda forma de expresión es válida, entonces atrévanse a expresarse, a comunicarse, a plasmar lo que quieran decir o hacer. Y mi invitación sería a unirlo con la naturaleza, porque en Natural también yo he aprendido cosas de la naturaleza y les puedo garantizar de que si juntamos una actividad creativa y la hacemos al aire libre, en contacto con la naturaleza, vamos a tener una conexión tanto espiritual como sensorial muy potente y bueno, formamos parte de esta naturaleza, así que les invito a hacer esto y les aseguro que sin duda eh, van a tener una profunda reflexión y se van a cuestionar algunas cosas de su vida. Entonces, de ahí empieza un poquito la terapia. Así que nada, a pasarla bien siempre y a estar felices, es lo que yo digo.
Ray, último, si alguno de nuestros auditores quisiera buscar más información, contactarse contigo para indagar más en este gran tema que es la arteterapia, ¿nos dejas alguna recomendación o tu contacto para que la gente te pueda seguir? Instagram, correo, algún libro que nos quieras recomendar. Eh, a ver, mi Instagram es ray con i latina, guión bajo, rosas con s las dos, 3 en número. Ahí pueden ver las cosas que yo hago para que vean que también yo me expreso a mi manera. Así que también cada uno que busque su forma de expresarse porque siempre está bueno hacerlo. Yo creo que es importante comunicarse con el universo, ¿no? Como diciendo lo que uno piensa, lo que uno siente y no importa si uno tiene seguidores o no. Al final lo interesante de esto es estar bien con uno mismo. Y, y bueno, así con libros, no sé, tengo uno, pero no me acuerdo este fue un clásico que siempre usamos en el curso, en el postítulo de arteterapia de la Universidad de Chile, que es el de Eva Marxen. Ahí no me acuerdo cómo se llama el título, pero ella es la autora, Eva Marxen, con X. eh, y ahí es como los fundamentos de la arteterapia, entonces se puede entender bastante bien de qué se trata esta disciplina. Y también otra cosa que les recomiendo es investigar sobre el art brut, que es el arte, digamos que es como el arte de los psicóticos, que ahí también uno puede pensar que son personas que a lo mejor no se expresan artísticamente o creativamente, y hay cosas increíbles que uno puede ir viendo que te hacen pensar por qué esa gente se expresa o por qué crea de esta manera. Entonces también uno puede hacer reflexiones y cuestionamientos de si uno que en teoría es como normal, también puede hacer cosas artísticas súper valiosas, a diferencia de que ellos quizás no se enteran de que los están viendo o de que los están enjuiciando y solamente son libres y son felices expresándose tal y como son, ¿no? Entonces, esa sería otra recomendación mía, explorar lo que es el art brut o outsider art. Son como dos términos que se les dice lo mismo. Pero eso, cualquier cosa estoy a disposición, si me quieren preguntar, conversar, e incluso si quieren pintar o hacer algo en grupo, también me apunto. Así que quedo atento a cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Ray. Encontré muy interesante tu última recomendación y voy a omitir comentarios porque si no nos podríamos extender a conversar más sobre esta nueva línea como de expresión. Y nada, me tomo de tus palabras, recomendar ser libre, expresarse, crear, eh, y despojarnos un poco de estos miedos y paradigmas respecto a lo artístico que están tan instalados en nuestro imaginario, a, a de a poco ir botando esas murallas de que el arte solamente lo hacen los artistas, están los museos, que el arte es como todo aquello que tiene un proceso de elaboración y que tiene que ser validado como arte, sino que, como decía Ray, el arte es algo que vamos creando todos y tiene y surge de un proceso de creación y que puede tener mucho de terapéutico. Así que muchas gracias, Ray. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva entrevista y atento a otra cápsula de Natural. Hasta la próxima. Ya, Que muchas estén bien. gracias. Y para cerrar, diría que el arte es la expresión del alma. Ese sería mi resumen. Así que nada, muchas gracias y hasta una próxima. Un abrazo, que estén todos bien. Natural, arte y naturaleza para el bienestar.